Bueno, buenos días, respetados aprendices, ¿cómo están? Y bueno, esta semana decidí no hacer la sesión entre semana porque entiendo que pues la gente estaba de alguna manera consternada, movilizándose, enfocada pues en el desastre natural que sufrimos el día lunes 10 de agosto. ¿Cómo les fue con ese impasse? Los escucho. Bueno, no pueden hablar. Hola, profe, buenos días, ¿cómo está? En mi caso no Hola, se buen día. sintió acá donde yo estoy. ¿Dónde estás tú? En Arauca, en Saravena. Ah, ok, listo. Ok. Listo. Ninguno está en Pereira, Cali, Manizales, Armenia. Tengo un aprendiz de cada ficha que está como en la zona, no más. Bueno, yo sí lo sentí no tan fuerte, pero lo sentí muy largo. Pero bueno, afortunadamente en Ibagué no pasó mayor cosa. Bueno, algunas fachadas se cayeron y eso, pero no más. Afortunadamente, esperemos que las personas que hayan sido afectadas, pues estén siendo ayudadas y socorridas pues, por las personas que pueden estar ahí cerca, por las instituciones, ¿cierto? Bueno, entonces en ese orden de ideas y prosiguiendo con nuestra formación virtual, vamos a hablar el día de hoy de las dos últimas evidencias, de las tres últimas evidencias que nos hace falta para terminar esta fase, que son estas. Estas son las que ustedes tienen en el cronograma de actividades. Vamos a hacer claridad en que esta evidencia que está en rojo no la vamos a desarrollar, es un video, no lo vamos a desarrollar. ¿Y por qué no lo vamos a desarrollar? Porque con las otras evidencias yo alcanzo a superar el resultado de aprendizaje. Pero vamos a desarrollar la evidencia 1, que hace referencia al proceso administrativo. La evidencia 2, que aquí se las corregí, se las cambié, porque la guía es un trabajo largo. Pero no, nosotros vamos a hacer solamente un resumen ejecutivo y un informe sobre el diagnóstico de la unidad de negocios con la que venimos trabajando. Eso es lo que vamos a hacer. Esta cuarta, bueno, repito, no se desarrollará. Listo. En ese orden de ideas, vamos entonces al material que nos da la guía. Entonces, bueno, esta es la guía de aprendizaje con la que arrancamos. La guía de aprendizaje entonces nos dice que la primera evidencia habla del proceso administrativo. Entonces, en el proceso administrativo, que es súper importante en la gestión de cualquier empresa, bueno, aquí nos dicen que hay que desarrollar un trabajo frente a lo que es el proceso administrativo y para eso nos dicen que por favor trabajemos con una empresa que conozcamos, ¿sí? Entonces dice, la actividad de aprendizaje, mucha la actividad, dice, eh, perdón, la actividad de aprendizaje desarrollada tiene el propósito de enfrentarlo con la realidad de la organización, desde su diseño y ideación hasta la evaluación de operaciones. Para desarrollar esa actividad es importante que usted visite el siguiente enlace con el fin de que aborde fundamentos de lo que es un diagnóstico empresarial y el proceso administrativo. Para desarrollar esa actividad se recomienda entonces leer los contenidos de la empresa y su gestión que se encuentran en el material de apoyo y pues acceder a esos enlaces. Entonces, el enlace nos trae toda la información de lo que es el proceso administrativo al interior de una empresa. Está en PDF para descargarlo. ¿A través de qué? Del link que está aquí en la guía de aprendizaje. De este link de acá, mediante este link, me está abriendo este archivo que me habla de todo lo que es la administración, ¿sí? Entonces, todo lo que es el proceso administrativo. Entonces, ¿qué material nos habla?
de las organizaciones, de los tipos de organizaciones, de lo que es la organización como sistema abierto, y después nos comienzan a hablar del proceso administrativo, ¿cierto? Entonces, desde cuándo inicia el proceso administrativo en la historia, la importancia de ello, bueno, y dentro del proceso administrativo, pues obviamente está la planeación. Entonces, habla de la planeación, dentro de esa planeación, pues habla de la planeación estratégica, que es muy importante al interior de nuestras organizaciones, ¿sí? Después habla del diseño de estrategias, ¿sí? De las oportunidades y amenazas que se dan en el medio. Luego pasa a hablar de la organización, ¿sí? Luego pasa, bueno, dentro de la organización habla por departamentos, por clientes, cómo se puede hacer de todo lo que tiene que ver con organigrama, los distintos tipos de organigramas al interior de las empresas, la organización de los staff. Bueno, después pasa al capítulo de la dirección, que es como la gerencia, por decirlo de alguna manera, y allí pues habla de toma de decisiones, de los principios que la gerencia debe tener, del conflicto de la dirección organizacional, de los resultados y de los demás de elementos que hay que tener, de teorías y demás. ¿Sí? Por último, en el capítulo 6 hablamos del control. ¿Del control de qué? Pues de ese proceso administrativo. Entonces hablamos de las técnicas de control que se hacen, la descripción de las técnicas de control, el proceso del control como tal. ¿Sí? Bueno, aquí en el capítulo 7 hablan de un caso de organización. Entonces, este material está bastante completo para abordar lo que es el proceso administrativo que toda empresa tiene que ver. O sea, el proceso administrativo arranca, digamos, que con el ciclo PHBA, digamos que está enmarcado dentro del ciclo PHBA. Planear, hacer, verificar y evaluar, ¿cierto? Entonces, ese ciclo es en el que está enmarcado, que se llama el ciclo administrativo, ahí está enmarcado el proceso administrativo. Entonces, por eso la planeación es el primer paso. Yo para poder administrar necesito planear. Después de que planeo, ejecuto, ¿cierto? Pues realizo la tarea. Después de que cuando lo estoy realizando, estoy controlando, o estoy verificando. Y a lo último, evalúo. ¿Para qué? Para que en posteriores tareas, si encuentro en esta tarea que fallamos en tal cosa o que tal otra cosa nos retrasó, pues en una posterior tarea ese impasse no lo voy a presentar porque desde antes lo voy a prever. ¿Listo? Entonces, este es el material que nos va a apoyar esa parte. Aquí en el material de que hay en la plataforma, en este que se llama la empresa y la gestión de la información, pues ese material nos está hablando de lo que es una empresa, que ya hemos hablado del concepto de empresa. Nos habla entonces después de lo que son las características de la empresa, la constitución de la empresa, por quién está integrada, cuáles son los objetivos que persigue. Nos habla también posteriormente de la clasificación según el tamaño micro, pequeña, mediana. Bueno, y la gran empresa no está ahí, pero pues la gran empresa es la que después de los límites de la mediana está ahí. ¿Listo? Eh, las actividades del sector al que pertenecen, al sector primario. Aquí abordamos todo lo que es el sector agrícola, cultivos, producción de leche, producción de carnes, el sector primario de la economía, el sector secundario, que es donde ese sector primario es transformado. Entonces, cuando yo cojo la leche y la convierto en yogur, esa fábrica ya es del sector secundario, es el sector industrial de la economía colombiana. En el sector terciario son empresas que ofrecen servicios intangibles, como los bancos, eh, como el turismo, la educación. Ellos se encuentran dentro del sector terciario. Y en el sector cuaternario, que ese sector hace unos años no existía, me estoy refiriendo yo que
Digamos que cuando yo estaba en la universidad, ese sector no existía. Era muy incipiente y casi que se veía de la mano con el terciario, que es el que va asociado con actividades intelectuales, con cultura, con arte, con investigación científica, no con la educación, pero enfocada a investigación, ¿cierto? Porque la educación básica, la de siempre, va en un servicio que es el terciario, que es el sector terciario, ¿listo? También hablan de las empresas según el origen del capital, ¿sí? Según el origen del capital, pueden ser públicas o pueden ser privadas, o eventualmente pueden ser mixtas, aquellas empresas que tienen ambos tipos de capital, ¿cierto? Público y privado. Pero mm, ahí podríamos catalogar las empresas según el origen de su capital y hablaríamos después de su forma jurídica, de si son sociedades limitadas, que se caracterizan por, como su nombre lo dice, no ser tan grandes, son limitadas, ellos tienen menos de 25 socios, tienen la responsabilidad de los socios está relacionada directamente con el valor de sus aportes, o sea, si yo soy el socio mayoritario, pues yo en un momento de tener responsabilidad fiscal o algo así, pues yo respondo en mayor proporción de los otros. Hizo la sociedad anónima, que es una sociedad muchísimo más grande, eh, no tiene límite de socios, ¿sí? Pero se supone pues que, aunque arranca de 5 socios, pues se supone que no son 5, porque regularmente cuando son 5, pues es una sociedad limitada, ¿sí? Pues también se constituye cuando los aportes de capital se realizan mediante acciones, no mediante participación general de la empresa, sino sobre acciones, ¿sí? Y la responsabilidad pues responde al monto al valor de sus aportes o de sus acciones que tenga. La empresa asociativa de trabajo está integrada por socios que apoyan con capacidad de trabajo, con tiempo, la vinculación de esos socios con empresa no de tipo laboral, sino de tipo comercial. ¿Cuál es el objeto de esa empresa asociativa de trabajo? Producir, comercializar y distribuir bienes y servicios de consumo familiar, eh, y la personalidad jurídica de estas empresas, pues siempre está reconocida ante la Cámara de Comercio, ¿cierto? Entonces aquí se dan mucho las cooperativas de trabajo. Recuerda que en algún tiempo existieron, eran muy comunes las cooperativas de trabajo asociado y por la cooperativa de trabajo asociado muchas empresas contrataban distintos servicios. Entonces nos unimos 10, 15, 20 personas. Hay 3 que saben, qué sé yo, pintar, otros 2 que saben de plomería, uno que sabe de electricidad y aportamos lo que sabemos, ¿cierto? Cada uno aporta lo que sabe y se constituye esa empresa asociativa de trabajo, pues para generar las órdenes de trabajo de manera más organizada, en la cual, pues, si necesitan en X caso un plomero, pues va mi compañero que es plomero. Pues si lo que necesitan es pintar, pues voy yo porque soy la que pinto y así sucesivamente. Y por último, la sociedad colectiva, ¿sí? En la sociedad colectiva es una responsabilidad solidaria e ilimitada. También digamos que hacen como parte de ¿qué? De las corporaciones de asociativas de trabajo. Algunas tienen responsabilidad limitada, pero más que todo se ven limitadas a operaciones sociales. ¿Listo? Hoy en día existe lo que se llama Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS, y en estas SAS se pueden construir antes eran las empresas unipersonales. Ya las empresas unipersonales han ido saliendo del juego y quedaron estas, las SAS. Las SAS permite que la empresa sea de una sola persona, que es lo que le llamaríamos antes una empresa unipersonal. Entonces hoy en día decimos que es una sociedad por acciones simplificadas, SAS, ¿sí? Y aquí yo tengo la responsabilidad de acuerdo al monto de mis aportes. ¿Qué era lo que pasaba distinto cuando yo no? Porque construir empresas si sea uno solo, pues eso uno solo dejémoslo como persona natural o algo así. Pues no, porque cuando yo no constituyo empresa y dejo mi empresa como persona natural, yo entro a responder con mi
pecunio, con el pecunio familiar, las obligaciones de la empresa. En cambio, cuando yo constituyo una sociedad simplificada, por ejemplo, ahí sea unipersonal, yo solamente respondo por el monto de los aportes que tengo en la empresa, o sea que mi patrimonio familiar no va a ser afectado en caso tal de que la empresa quiebre, bueno, de que pase algo y la demanden y la empresa tenga que solventar y todo eso, no me van a poder embargar la casa, no me van a poder embargar nada de lo que es familiar, solamente lo que hace parte de la empresa como tal. O sea, ahí es donde nace, yo veo la empresa como una persona jurídica aparte. Sí, y aunque yo sea el dueño de la empresa, cuando la empresa enfrenta problemas legales, mi patrimonio y de mi familia no lo podrán tocar. Eso es sociedad como maldita simple, que eso es re vieja, se constituye cuando entre uno o más socios que se comprometen solidaria e ilimitadamente por las operaciones realizadas, denominadas socios gestores, y otros o varios socios que se limitan a las responsabilidades o los aportes reconocidos como socios comandatarios. O sea, aquí hay unos socios que colocan aportes y aquí hay otros socios que colocan trabajo, que colocan su conocimiento, ¿sí? Entonces, pues, yo hago una sociedad con todos ustedes para, qué sé yo, para manejar una plata en bolsa. Y todos ustedes colocan de a 10 millones de pesos. Y yo no coloco, ¿por qué? Porque yo soy la que tengo conocimiento. Entonces, mi conocimiento está valorado en 10 millones de pesos y entonces las operaciones. ¿Sí? Así pasa el mundo. Se valoran los conocimientos, el tiempo y lo que la persona le va a destinar a la empresa y ese, digamos, que su aporte a la empresa. Y los otros que no van a hacer nada, pues colocan su aporte en dinero, en aportes como tal, y responden de acuerdo a eso. ¿Listo? Y la sociedad en comandita por acciones, que se crea entre uno o más socios, se comprometen solidaria y limitadamente según las operaciones que realicen los socios gestores. eh, Y estas relativamente, digamos que no es que haya mucho en el mercado, las sociedades en comandita por acciones o en comandita simples. Ellas existen, pero sobre todo las de comandita simples son las que menos existen. En comandita por acciones, pues existen un poco más, como Nacional de Chocolates y CIA, dicen. Ese y CIA, quiere decir, y compañía, o sea que hay muchos socios más ahí. ¿Sí? La razón social de la comandita por acciones se forma con el nombre completo o el apellido de uno de los socios colectivos y se genera la abreviatura de la compañía, de la palabra compañía, o sea, CIA, ¿sí? Algunos otros no le colocan CIA, sino colocan SCA, que es Sociedad en Comandita por Acciones. ¿Listo? Esos son como los 7 tipos de empresas que puedo crear y aquí está la que le decía que era la empresa unipersonal. ¿Sí? Entonces, es posible construir una empresa con un solo socio que conforme una persona jurídica distinta a ese único socio, pero técnicamente no es una sociedad unipersonal. La sociedad unipersonal no existe como consecuencia de las SAS, que era lo que les decía ahora rato. Lo que existe es la empresa unipersonal, creada por el 95 y no tiene características de sociedad. Bueno, entonces es lo que les dicen. Hoy en día trabajamos es por SAS. ¿Por qué? Porque la SAS me limita mi responsabilidad al aporte, al patrimonio de esa empresa, me la limita y puede ser de una sola persona. Entonces, por eso trabajamos así. Listo. Además, en ese material también van a encontrar los tipos de sociedad en Colombia, consolidar las sociedades, hay algunos videos que vale la pena revisar. Y comienzan después a hablar de las áreas funcionales que tiene toda organización. Por más chiquita o por más grande que sea, esas áreas las tiene toda organización. Puede que una sola persona se encargue de varias áreas de esas, si la empresa es muy pequeña. ¿Cómo puede que cada área de esas tenga un departamento gigante? ¿Sí? Entonces existe el área de dirección o el área de la gerencia que llamamos nosotros, el que manda. Existe el área de talento humano, de recursos humanos, que es la que se encarga
pues de todo el personal, de su vinculación, de que se les pague de él, la salud, las pensiones, ¿sí? De que todo esté conforme a la ley, que son recursos humanos. El área de producción, que es la razón de ser de la empresa en cuanto a lo misional, ¿sí? O sea, ahí es donde se fabrica, si yo hago empanadas, el área de producción es allá en la cocina, donde tengo la masa, el relleno de la empanada, el aceite caliente, ese es el área de producción. Y la gente que labora ahí en esa área, la parte de finanzas o contabilidad, que hace parte del área administrativa, que es donde yo sé cómo me está yendo con los gastos, con los costos, ¿cierto? Allá sucede la magia administrativa. Y diría yo que la más importante de todas, bueno, todas son muy importantes, pero digamos que la que le permite tener vida a la empresa en cierto modo, marketing y ventas. Todo lo que tiene que ver con ventas, esa es una habilidad que ojalá todos desarrolláramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo podría hacer las empanadas muy ricas, podré ser un excelente gerente. Yo tengo una persona que me ayuda en talento humano, que eso no se le pasa de ni una, la contabilidad, tengo un buen contador, ¿verdad? Pero no vendo ni media empanada. Pues ahí se me cae todo el músculo financiero del resto. Entonces, en ese departamento de marketing y ventas, es, digamos que el soporte, el que me asegura la entrada de dinero a mi empresa. Por eso es tan importante. Por eso es que asociado al marketing y a las ventas encontramos la publicidad, encontramos las estrategias de ventas y demás. Y por eso es que lo que decimos que lo que gastamos en este departamento no es un gasto, sino que es una inversión que se ve recuperada cuando en el momento en que mis ventas comienzan a crecer. Entonces, aquí hay un área que es bastante importante para toda empresa. Sin esta área, la empresa no va. Todas son importantes, pero digamos que si yo estoy vendiendo muy bien y tengo más gente, pues la empresa no va a crecer y todo eso porque él se come la plata en lo que no es y todo el cuento, y también puede llegar a quebrar, pero digamos que el músculo, la plata está entrando. Si la plata está entrando y yo tengo más de recursos humanos, pues claro, la plata ahí se puede ir, o sea, pueden llegar multas, me sancionan, me cierran. Lo mismo si la producción es muy mala, lo mismo. Pero yo diría que en primer lugar las ventas y obviamente de la mano de la producción, ¿cierto? Si tengo un producto bueno, duradero, rico, pues me va a ser más fácil venderlo. Lo difícil es llegar a vender algo que es malo, ¿cierto? Entonces digamos que esas dos van de la mano. Bueno, otras áreas que hay que tener en cuenta de la innovación, tecnología y el servicio al cliente. Recuerden que el cliente no siempre tiene la razón, pero siempre hay que llevarle la corriente, ¿sí? Entonces, ese servicio al cliente es bien importante para causar fidelidad en el mismo y que de alguna manera estemos tranquilos porque el cliente nos va a acompañar por un largo periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces, nosotros hablamos del diagnóstico organizacional que se los voy a colocar acá para que tengamos como claro qué es. Diagnóstico organizacional. El diagnóstico consiste en tomar una radiografía de la organización desde sus diferentes áreas o departamentos, reflejando la realidad del desempeño organizacional. Este tiene relevancia cuando la organización debe afrontar diversas situaciones y requiere tomar una decisión al respecto. Esto suele suceder cuando se presentan diferentes líneas de acción, cuando se desea anticipar y evaluar los resultados a obtener con alternativas presentes y con el fin de anticiparse a posibles consecuencias. Asimismo, este proceso se da en la cotidianidad de las organizaciones por la necesidad de ofrecer mayores posibilidades de desarrollo a sus miembros, para así generar niveles más altos de productividad y calidad en un clima laboral más humano. El diagnóstico organizacional, entonces, se puede decir que se encarga de evaluar la realidad de la organización, identificar sus dificultades y oportunidades, así como las posibilidades eventuales de desarrollo para aumentar y mejorar su productividad, teniendo en cuenta las características únicas de la empresa. Listo. Entonces, eso es lo que hace referencia a lo que es la
el diagnóstico organizacional, que es lo que finalmente haremos en una evidencia más adelante. Volviendo a las evidencias, entonces, volvemos a la guía de aprendizaje. Entonces, con base en ese primer documento que les mostré, yo voy a desarrollar mi primera evidencia, que es, dice, para el desarrollo de esta evidencia se requiere que elija una empresa real. ¿Cuál empresa real con la que ustedes ya vienen trabajando? Algunos vienen con Alpina, con Ecopetrol, con Claro, bueno, en fin. Y activa su preferencia con el fin de construir un paralelo entre lo que debe realizar una empresa en el proceso administrativo a partir del fundamento del proceso administrativo y lo que ha realizado la organización de acuerdo a la realidad que usted encuentra, ¿cierto? Posteriormente se solicita que realice un informe pertinente apropiado al tipo de organización seleccionada con el fin de que brinde las herramientas necesarias para el mejoramiento de su productividad y una excelente gestión empresarial. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta? Pues la descripción de la empresa, el proceso administrativo y sus fundamentos, el proceso administrativo implementado en la empresa, esto es paralelo que realicen. Entonces, ¿qué van a entregar? Un documento sobre el proceso administrativo que lleva una empresa. No me tienen que entregar el paralelo, no, eso es lo que ustedes tienen que hacer para llegar a este que es el documento que tienen que presentar. ¿Sí? Entonces, así como yo para hacer un arroz blanco tengo que lavarlo, tengo que echarle aceite a la olla, tengo que echarle el agua. ¿Sí? No quiere decir que yo tenga que entregar el aceite, el agua por aparte, yo entrego el arroz blanco. Aquí lo mismo. Aquí ustedes hicieron el paralelo, ustedes analizaron, revisaron, hicieron todo lo de arriba, pero eso no es lo que me van a entregar. Me van a entregar que un documento máximo de 10 páginas o diapositivas en PDF, si nos deja su PDF Word, ¿sobre qué? Sobre el proceso administrativo de la empresa que ustedes escogieron. Eso es todo, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces me llaman, me preguntan que si debo subir un cuadro, no sé qué, quedo yo perdida. Y cuando voy a ver la evidencia, no, ese cuadro y eso era algo que tenían que realizar, pero que no tenían que subir. Hace parte del trabajo que ustedes hacen, pero no necesariamente tienen que subir. ¿Listo? En la segunda parte de la guía, entonces ya le hablan a uno de lo que es un plan táctico y también nos remiten un link. Este link nos va a llevar a esto. Sobre esto, habla de los planes tácticos y operativos, vienen ya subrayados como algunas cositas a tener en cuenta. Recuerde que esos subrayados y demás vienen de la Dirección General. Ese material de apoyo no es indicado por nosotros. Entonces, ¿por qué está subrayado ciertas partes? Supongo yo que la persona que lo identificó como material de apoyo considera que es de importancia. Eso es más, no debo haberlos dejado los desfalsados porque ustedes, esa era la tarea de ustedes. Bueno, pero ahí está entonces todo el documento. Abre normalmente sin ningún problema. ¿Qué vamos a hacer con este documento? Ah, bueno, aquí viene la modificación que hicimos. Vamos a hacer un resumen ejecutivo de las principales ideas que me arroja ese documento cuando lo leo. ¿Cuántas paginitas son? Son una, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí yo les estoy diciendo un, un resumen ejecutivo de las principales ideas de ese plan táctico, perdón, me dio estornudadera, alergia, perdón. Un resumen muy ejecutivo, máximo 4 páginas, 4 páginas. Resumir 5 en 4, pues no es resumen de nada, 4 páginas son hartísimo, pero máximo 4 páginas por si le van a hacer algún dibujito, algún mapita, bueno, lo que sea. Pero en realidad eso, un resumen ejecutivo de esas 5 páginas le saldrá máximo en 2. ¿Listo? Entonces solamente una portadita y el resumen ejecutivo nomás. No vamos a hacer, y que quede claro, por eso lo subrayé en otro color, no vamos a hacer todo lo que dice acá, que realice un informe, que dice, de 5 páginas sobre el plan táctico de la unidad, hace una representación gráfica, la incidencia, todo eso. No,
Vamos a hacer solamente el resumen ejecutivo. ¿Listo? ¿Hasta ahora hay alguna duda? Entiendo No, que no. profe. Listo. Y por último, entonces ya pasamos a un informe sobre un diagnóstico de la unidad de negocio. Y sobre el diagnóstico era que veníamos trabajando acá, que veníamos revisando. ¿Se acuerdan que aquí dijimos que los tipos de diagnóstico organizacional y tal? Bueno, entonces ahí fue cuando paré. Entonces sobre ese diagnóstico, ¿qué me dicen? Que el diagnóstico es una herramienta poderosa de las empresas que permite ver con óptica de un evaluador o experto todo lo de la organización con una luz, como con lupa, ¿cierto? Y le facilita tener información en la mano, seguramente información que no todos los miembros conocen y que debe tener realmente una importancia. Para realizar ese informe, entonces dicen que debe tener en cuenta todo eso, ¿sí? Se solicita realizar lectura del componente formativo, que es el que les estaba mostrando, relacionado con esta actividad, donde encontrará los elementos requeridos para su desarrollo y podrá llevar a cabo la evidencia con éxito. Para su presentación debe tener en cuenta los siguientes criterios. Entonces viene que es el concepto de diagnóstico, las características, la tipología, y eso es todo lo que está acá. Sí, o sea, que ya lo están diciendo, tiene que tener en cuenta que se leyó todo este material y que lo entendió, herramientas, técnicas, tecnologías. ¿Esto qué más nos dice? Que después de que yo hago ese diagnóstico, entonces ahora sí hago un diagnóstico, o sea, después de que sé cómo se hace un diagnóstico, de que aprendí todo el cuento, de que leí y entendí, ahora aplico eso, pues a la empresa con la que vengo trabajando. Bueno, chicos, la primera evidencia de esas que van a subir, la de la que coge la empresa que ya conocían, esta primera. Y hablan del proceso administrativo de esa empresa. Ese trabajito déjenlo por ahí guardadito, porque por ahí dicen que se va a requerir más adelante. Entonces, por favor, aquí dicen, ve, que se desarrollen en Word, PowerPoint o PDF, la información recolectada debe ser guardada, ya que será de nuevo utilizada en otra evidencia. No tanto el trabajo, sino la información, toda esa información que haya recogido de la empresa, ¿vale? Entonces, no vayan a descartar esa información que les va a hacer falta. Bueno, y ya en ese último que es el informe del diagnóstico, entonces yo ya aprendí en la material de apoyo qué es un diagnóstico, cuál es su finalidad, bueno, todo eso. Y vengo acá y hago un diagnóstico de la empresa que yo vengo trabajando, le digo, con la que han venido trabajando todo este tiempo. ¿Listo? Eh, un diagnóstico, ¿cuánto me puede tomar? Aquí dice que máximo 10 páginas, me puede tomar un poco menos, o le puede tomar una o dos más, dependiendo de lo grande de la empresa, de las aristas que vayan a tener en cuenta en ese momento de hacer el diagnóstico. ¿Listo? Hasta ahí va a entregar, y ahí terminamos la fase análisis. La otra evidencia, vuelvo y repito, por si alguien llegó tarde, esa que está en rojito que les pasé, no va, vamos hasta ahí. ¿Plazo hasta cuándo? Hasta el 1 de septiembre, o sea que estamos hablando de que tenemos esta semana, toda la otra, y hasta el martes 1 de septiembre, las 11 de la noche más o menos. ¿Listo? Para poder dar al final a la fase de análisis y continuar con lo demás. Para esa misma fecha deben haber terminado ese set ambiental y ya podremos tener entonces sabana de notas de lo que es la primera fase para continuar con la segunda fase, que es la fase de ejecución. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, finalmente, les iba a mostrar hasta dónde nos va a llevar este material. Entonces, este material le va a hablar de las herramientas de cómo recolectar información, le va a hablar del proceso de diagnóstico, que primero la planeación de los datos, de la obtención de datos, luego la utilización de los datos, analizar la información y retroalimentación de la información para poder llegar a ese diagnóstico organizacional. Le habla de distintas matrices que se utilizan,
la matriz FODA o DOFA, que nosotros llamamos, que es la que revisa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿cierto? Donde unas son internas, otras son externas, y de ahí se generan estrategias, ¿sí? Defensivas, estrategias de limitación y demás. Existe también la matriz PCI, que es el perfil de capacidades internos. Este es una matriz que también evalúa fortalezas, debilidades, porque obviamente revisa lo que es interno, lo que depende de mí. Recuerden que cuando yo hablo aquí de oportunidades y amenazas, son externas, no dependen de mí. Sí, son oportunidades que hay en el mercado, del sector, o amenazas que hay en el sector, pero no tengo yo el manejo de ellas. Pero cuando hablo de fortalezas y debilidades, pues son internas. Sí, porque sobre esas yo sí puedo trabajar. Si mi debilidad es que los pedidos siempre llegan tarde al destino, pues yo puedo trabajar para que el pedido no vuelva a llegar tarde. Entonces lo voy a entrar a la línea de producción un poco antes, voy a generar otra línea de producción para que el pedido esté antes, un ejemplo. Pues son internas. Entonces aquí, ¿qué dice? Venga, revisamos esas capacidades internas que entonces manejan un formato, digámoslo, un instrumento mediante el cual pues revisan distintos aspectos de las fortalezas, distintos aspectos y, qué sé yo, actividades también podrían ser que, que se trabajan en la empresa, si son una fortaleza alta, media o baja, o si por el contrario es una debilidad alta, media o baja. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí dice escasez en la publicidad del producto. Es una habilidad alta, o sea, no le hacen mucha publicidad al producto. Mm, Bajos niveles de producción es una debilidad alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si les hacen un pedido un poquito más grande, les toca decir que no, porque no tienen cómo hacerlo. Falta de infraestructura básica, obvio, es una debilidad altísima, porque no les soporta que crezca la, la producción de la empresa. Por eso, de esas matrices salen los planes de trabajo, salen esos diagnósticos en los que yo digo que la empresa está muy bien posicionada, o que la empresa cumple, pero que su aparato productivo se encuentra rezagado, lo que implica que se necesita una inversión en maquinaria, en gente, bueno, lo que sea. Y lo mismo acá, entonces aquí ellos tienen unas fortalezas amplias, un ejemplo. Precios bajos en el mercado es una fortaleza amplia, probablemente sus competidores pues vendan más alto o la calidad de su producto es una fortaleza media, digamos que no es el mejor producto del mercado, pero que tiene dentro de todo una buena calidad. Ahora, si fuera una fortaleza baja, quiere decir que hay como pasando, raspando la evaluación de la calidad, porque no es lo fuerte de ellos, de pronto lo fuerte de ellos es el precio. ¿Listo? Además, existe otras matrices y modelos, que es el modelo de las 5 fuerzas, ¿sí? En este modelo de las 5 fuerzas, este modelo es de Porter. Estudia si es productivo crear una organización en un determinado sector con base en el mercado y se concentra en realizar un análisis de la competitividad como herramienta estratégica. ¿Sí? ¿Cuáles son las 5 fuerzas? La rivalidad entre competidores existente en el sector, hay que evaluarlo. La amenaza de entrada de nuevos competidores al sector. La amenaza y aparición de productos sustitutos en el sector. Poder de negociación de los clientes y poder de negociación de los proveedores. Entonces, esas son las 5 fuerzas aquí, mira, aquí dice, anexo el modelo de las 5 fuerzas tomado de Amado. Vamos a revisar si está cargando. Aquí está. El mismo que tenemos allá, pero pues, adelante. Entonces ahí están, digamos que las fuerzas. Bueno, eh, digamos. Aquí ya comenzamos a hablar de los instrumentos de recolección, cómo recolecto yo la información que necesito para hacer ese diagnóstico empresarial. ¿Sí? Entonces hay distintos instrumentos.
hay distintas técnicas y hay distintos métodos. ¿Sí? Los instrumentos es la herramienta con la cual yo recojo la información. Un ejemplo, un instrumento es un formulario. Un instrumento es una encuesta. Un instrumento es una entrevista, digamos. ¿Sí? Las técnicas es la manera como se abordan o cómo se utilizan estos instrumentos. Y el método es el procedimiento general a seguir. Después habla del tipo de triangulación de datos, cómo se realiza la triangulación y pasa a mirar cómo se recolecta la información. Entonces, pasa a hablar de entrevistas, de observaciones, de análisis documental. ¿No? Esto, ya nos están hablando de técnicas y la técnica puede ser la encuesta no el formulario, la encuesta, porque el formulario es el instrumento. La observación, la entrevista, ¿sí? La recopilación, el autorreportaje y la triangulación fundamentada online. Pues hablan de la encuesta, hablan de la observación, de las entrevistas, de todos esos que vos arriba de eso, aquí hablan de eso. Bueno, cómo crear o qué son las marcas online o comunidades online, pues es un espacio adecuado para recolectar información al instante y generar reacciones más estrechas para lograr la fidelidad del cliente. Entonces, existen distintas comunidades online, hay comunidades de marca, comunidades temáticas, comunidades genéricas o comunidades de clientes. ¿Sí? Y aquí están las técnicas y los instrumentos que regularmente se necesitan. Entonces, cuando yo hablo de una encuesta, mi instrumento es un cuestionario. Si yo hablo de una entrevista, mi instrumento es la guía de la entrevista. Si yo hablo de una observación, mi instrumento es la guía de observación, la lista de chequeo. Si yo hago un análisis documental, mi instrumento son las fichas de la información que recolecto. ¿Qué más? Listo. Pues hablamos de grupos de interés, todas las características del grupo de interés, cuando son internos. Recuerden que tenemos grupos de interés internos y externos, ¿cierto? Entonces, grupos de interés externos, los que tienen un vínculo con la empresa, pero no hacen parte de la empresa, como por ejemplo los proveedores, las entidades financieras y demás. Los grupos de interés primario, pues pueden ser los contratistas o los proveedores, dependiendo de cómo se clasifiquen. Los grupos de interés internos regularmente pertenecen a los accionistas, a los directivos y a los empleados. Y los grupos de interés secundarios se identifican por el grado de influencia que ejercen sobre la organización de manera informal. Entonces, en el grupo de interés secundarios están esas personas, que me acordé de Juliana Guerrero, que hacen ese lobbying, que hacen esa influencia y intervienen en la organización de manera informal. Porque informal, porque cada persona ni está contratada por institución, ni nada, pero informalmente lo hace. ¿Sí? Bueno, este es el mapa de stakeholders que habla de los niveles del grupo y el poder influenciar el grupo entre mantener informado, cuestionar precisamente, tomar en cuenta o mantener satisfecho. Sí, ¿esto cómo se genera? Pues con estos grupos.
Listo. Bueno, esto es lo que nos dan ellos para poder hacer ¿qué? El análisis o el estudio organizacional, que es el que voy a entrar. Con eso, compañeros, si ustedes no tienen dudas, yo daría por terminada la formación, porque la clase del día de hoy, porque además ya quedamos claros que hacemos 3 evidencias, que la cuarta no va y que la tercera ha sido modificada acá, y se resumen ejecutivo de lo que es un plan estratégico. Leen las 5 hojitas y hacen un resumen ejecutivo. Eso sería todo lo que tendríamos que hacer. De ahí en adelante, no sé si tengan alguna duda. ¿Alguna pregunta que no hayan entendido cómo se hace o cómo lo vamos a hacer? ¿Ninguna? Ok, entonces en ese orden de ideas, yo por terminar la clase, voy a esperar unos 15 minuticos que suba la clase y la descargo inmediatamente, se la comparto porque yo sé que algunos compañeros probablemente no se pudieron conectar porque están en sesión, están trabajando, pero entonces que la puedan ver diferida. Entonces, que tengan todos un feliz día, un buen descanso, aprovechando este puente. Eh, Ahorita yo habilito otra vez las últimas clases. Alguien me dijo ayer que la habilitara en la noche. Le contesté que me dijera cuáles. Si está aquí ese alguien, por favor, recuérdame cuáles son las que debo habilitar, porque no sé si son todas o cuáles. Bueno, muchísimas gracias a todos. Doy por terminada la sesión y procedo entonces a cancelar la grabación. Gracias, profe, que descanse. Muchas gracias.